y solté toda una vida que, bueno, todos desean, ¿no? Solté mi trabajo, un puesto gerencial. Emigrar es un proceso mucho más de transformación personal y profesional, sin dudas. He decidido emigrar a España. Llegué a Madrid, donde estuve 2 meses, y después me voy a Barcelona, donde estoy hoy en día. Y todo ese proceso, sin dudas, no fue nada fácil. Llego con las ganas realmente de conseguir un trabajo de dependencia fijo. Y fue un proceso donde envié más de 500 currículums o mucho más, pero no quedaba. Todo eso genera también internamente mucha frustración, dudas, de replantearte justamente qué hago acá. Yo creo que de las crisis es donde sale realmente lo mejor y donde uno se potencia todavía más. Cuando yo empiezo a ver todo eso, es donde yo empiezo a ver oportunidades. Bueno, Agus, se terminó la primera temporada de Aprontal Mate, donde revisamos las estrategias de empresas globales gigantes, aprendimos de las historias de sus fundadores, con qué dificultades se encontraron. Pero, ¿qué nos pasaba con este formato que teníamos? Bueno, nos pasaba que nuestros seguidores, si bien les interesó mucho todas estas historias que claramente comienzan con emprendedores, pero que terminan siendo éxitos globales, como vos decís, bueno, necesitaban algo más tangible, algo más cercano, una historia más actual, ¿ah? Y en línea de eso es que, bueno, hoy, ¿qué va a pasar? Que vamos a revisar de primera mano con la protagonista una historia realmente inspiradora, un cambio de vida, una persona que con una trayectoria profesional muy importante tomó la decisión de emprender. Así que me da mucha curiosidad preguntarle cómo fue todo ese proceso. Así que bueno, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Aprontal Mate. Somos Ceci y Agus y hoy vamos a conocer la historia de Matilde Armentano. Bueno, Mati, bienvenida a Aprontal Mate. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar por acá. Contanos quién sos. Bueno, soy Matilde Armentano, una persona bastante inquieta, curiosa, que le gusta viajar, moverse constantemente, y creo que eso explica mucho también mi historia de vida. Soy una persona que empezó una nueva vida muchas veces también, y eso también implicó en realidad en estar en constante también movimiento, mudanzas por distintos países y emigrar más de 3 veces en mi vida. Y eso explica también parte de lo que fui construyendo en el correr de los años. Soy una persona que aprendí mucho a conocerme cada vez más, a soltar también parte del control de mi vida. Y eso también me permitió y me abrió muchas otras oportunidades y puertas. En todo esto que nos contás, ¿cuál fue tal vez la primera señal que vos tuviste como para darte cuenta de que tu vida, tal vez profesional podemos llamar, iba a cambiar? Yo creo que no fue una única señal. Para mí fueron en realidad distintas situaciones en las que yo fui viéndome evolucionada, fui realmente cambiando en lo que yo pensaba y en lo que yo deseaba para mi vida. Y también a nivel trabajo iba viendo en realidad que capaz que mi voz podía dar mucho más de lo que estaba dando en ese momento. Yo sentía ya un límite a nivel laboral también. Puede ser que un poco esa señal haya sido, ¿no?, empezarme a escuchar. Y una vez que empecé a ver hacia adentro mío, en un lugar donde ya no vibraba, en ese lugar donde ya no me sentía y no me hallaba, y el universo creo que también va demostrándote que necesitas un cambio, fue ahí realmente donde dije, bueno, necesito avanzar y necesito realmente soltar lo que yo estaba haciendo para poder crecer y seguir realmente construyendo la vida que tanto deseaba. Me parece súper interesante lo poderoso que es la herramienta de autoconocerse. Para cualquier líder, en tu caso, capaz esta semillita empezó a surgir mientras vos tenías como una vida de carrera profesional corporativa, pero también es súper aplicable a alguien que emprende. Tuviste un cambio, y si querés ahí contanos un poquito más cómo fue tu trayectoria, dejar tu carrera corporativa con un puesto muy relevante, capaz que muchas veces aspiraste a llegar ahí y de repente todo cambió. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, hice todo ese proceso que bueno, creo que todos los desean, ¿no? Y llegar a un objetivo final que creía que en realidad estaba
Era una vida donde cualquier persona creo que sería feliz. Pero había algo internamente mío que no me vibraba. Sentía que yo estaba en modo automático, más allá de tomar elecciones de mi vida. Y ahí fue cuando empecé a hacer como un clic y empecé a darme cuenta que había algo distinto que tenía que hacer y cambiar en mi vida para empezar a avanzar. Fue un proceso mucho más de autoconocimiento. Creo que conocerse es gran parte en realidad de poder avanzar y de entender qué es aquello que bueno, uno quiere para su vida y cómo realmente uno quiere llevarla y avanzar en ciertos aspectos de la vida. Y llegué a un puesto gerencial en empresas multinacionales, trabajé durante 15 años en el mundo corporativo, donde me dio muchas herramientas, aprendí un montón, lideré equipos, también bueno, me dio ciertas habilidades que hoy en día agradezco haber pasado por todo ese proceso. No obstante, yo sentía que mi etapa ya no era ahí y que realmente necesitaba avanzar. Entonces, en el más o menos 2020 fue cuando algo me hizo clic y empecé a probar mi vida también fuera de lo corporativo, en paralelo y acompañando en realidad mi relación de dependencia y mi trabajo de dependencia. Y ahí es cuando empecé a darme cuenta que podía generar impacto y ayudar a otras personas también y a otras empresas y realmente hacer algo mucho más por mí y ver realmente cómo puedo llegar a impactar a más personas más allá de una empresa corporativa y llegar a objetivos comunes, ¿no? Que es lo que realmente pasa en empresas más multinacionales. ¿Qué terminó pasando ahí en el 2020? Empecé a emprender. Emprender yo creo que a veces uno también lo considera como que es algo en realidad donde uno lo tiene súper planificado, o ese encuentro hacia la libertad. Pero yo creo que no empezó por ahí. Yo realmente no fue una búsqueda constante de libertad, sino más que nada fue encontrar mi voz, fue poder realmente como tener esos espacios para poder explotar también mis habilidades y poder ayudar a otras personas que yo creo que desde a nivel corporativo a veces te limita, donde en realidad capaz que mi voz podía llegar solamente a un techo que bueno, yo ya había llegado a un puesto gerencial. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta que podía llegar a hacer algo más. En 2020 abro en realidad mi primer emprendimiento que se llama Pachanga, es una agencia de regalos empresariales en Uruguay, que lo continúo. Y eso me permitió, en realidad en un momento muy caótico, pandémico, donde yo veía que había muchos emprendedores y muchas personas en realidad que por necesidad salían al mercado, pero no tenían ni idea realmente de cómo poder llevar un negocio o no tenían herramientas corporativas o de negocio, que yo sí fui ganando esas habilidades a nivel corporativo. Entonces quise ayudarlos y ahí empecé a unificar a estos distintos emprendedores. Y lo que empecé a ver fue un impacto y empecé a ver realmente que podía, con ciertas habilidades que yo ya había ganado, poder ayudar a otros. Con ese emprendimiento, ese primer paso, ¿entendés que fue como clave para lo que vino después? O sea, ese éxito tal vez que lograste a partir de haber encontrado esa necesidad en el mercado, podemos decir, y a partir de toda tu experiencia corporativa, ¿fue eso también en parte lo que llevó a tu siguiente paso en tu cambio, si se quiere, profesional? Sin dudas, creo que fue un proceso. Eso fue el comienzo de todo un proceso que para mí me llevó durante años. Dentro de ese proceso también fui trabajando mucho en mí y fui trabajando en realmente en conocerme cada vez más, en entender qué era lo que a mí me hacía bien. Y a medida que fueron avanzando los años, yo hice un cambio rotundo y solté toda una vida que, bueno, todos desean, ¿no? O sea, una vida donde solté mi trabajo, un puesto gerencial, me divorcié, dejé el país donde yo vivía y emigré. Y empezar una vida totalmente de cero fue ahí realmente como un gran desafío y una expansión personal enorme. Realmente ahí es donde empezó también todo este camino de seguir emprendiendo, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal también. Emprender, viajar y emigrar es un cambio transformador en la vida de uno.
Total, de hecho, cuando hablas de emigrar, yo creo que es un gran paso, que nos lo contás tal vez como algo que parece natural, pero que sin duda es un cambio rotundo, porque es un cambio de cultura, es un cambio de, me imagino, los miedos, la incertidumbre, o sea, ¿qué implicó ese emigrar? Creo que el emigrar trae dos partes, ¿no? Una parte buena y la otra parte en realidad mucho más desafiante. Como te decía, para mí emigrar es un proceso mucho más de transformación personal y profesional, sin dudas. De la parte buena creo que es bastante obvia. La parte buena creo que te gana en lo que es paciencia, te da habilidades de resiliencia, conoce gente, te permite viajar, te abre otras oportunidades. Pero hay toda una parte mucho más incómoda que nadie te cuenta, y esa parte más incómoda justamente es empezar desde cero, sin tener referidos, sin realmente tener una mano que te acompañe, sin que nadie te conozca, enfrentarte a un montón de miedos y desafíos y sobre todo enfrentarte mucho más a uno mismo. Es donde más te conoces, es donde te enfrentas a todos tus miedos, a todos tus límites, a tu propia exposición. Y ahí es donde empezás a decir, a conocerte cada vez más y empezás a expandirte más a nivel personal. Yo creo que sí es muy duro el tema de emigrar, sin dudas. Creo que te construye de nuevo como persona, te reinventás constantemente, pero esa reinvención para mí también te da mucho más claridad de lo que vos querés ser. Y eso para mí fue único y es un proceso que hoy no doy vuelta atrás. Y bueno, ¿y a dónde te fuiste, Mati? ¿Y qué hiciste cuando llegaste a este nuevo lugar? ¿Cómo empezaste a construir o a enfrentarte como a estos nuevos desafíos que te iba planteando el proceso de migración? Claro, ¿cuál fue cuál fue tu primer paso cuando llegaste a este lugar que nos contarás vos? ¿A dónde fue que llegaste? Mi tercer proceso de emigrar, que fue este último, fue a Barcelona. Yo tuve la oportunidad, en realidad, a los 19 años de irme a Francia, donde fui a estudiar en Lyon, y ahí estuve un par de meses, en realidad, o casi un año. Y después yo soy de Argentina, y vine a Uruguay en el 2013, que también estuve viviendo en Uruguay durante 12 años. Ese fue, creo que, el proceso de transformación mucho más grande, con solo 23 años, y realmente empezar como a reencontrarse con uno mismo, ¿no? Y a conocerse. De esa edad uno empieza realmente a establecer un camino en su vida. A los 35 años, que fue, como les contaba, de mi nuevo proceso de reinvención y de autoconocimiento, decido emigrar a España. Llegué a Madrid, donde estuve 2 meses, y después me voy a Barcelona, donde estoy hoy en día. Y todo ese proceso, sin dudas, no fue nada fácil. Fue un proceso llego con las ganas realmente de conseguir un trabajo de dependencia fijo, como lo llaman allá. Y fue un proceso donde envié más de 500 currículums o mucho más. Atravesé un montón de procesos de entrevistas, hice un montón de business case, que es ya un proceso mucho más avanzado, en realidad en los procesos de entrevista prácticamente ya por quedar, pero no quedaba. Todo eso genera también internamente mucha frustración, dudas, de replantearte justamente qué hago acá. Y en todo ese proceso me empecé a darme cuenta de que yo podía dar mucho más. A mí ahí es cuando me hizo como también ese clic en la vida, diciendo, yo creo que todas estas horas invertidas en los procesos de entrevistas puedo dedicarlos a mí mismo también. Y bueno, fue un proceso en realidad también de empezar a descubrir cómo construir ese camino, porque realmente es muy distinta a la vida corporativa, a la vida del emprendimiento. Si bien yo ya había recorrido un proceso de emprendimiento, no es lo mismo tener una seguridad donde todos los primeros uno cobra un sueldo, y en este caso yo no la tenía. Entonces fue todo un proceso realmente de desgaste, pero sobre todo de crecimiento. O sea, para mí es muy importante realmente vivir y aprender a vivir con incertidumbre en la vida para poder crecer. Y yo creo que de las crisis es donde sale realmente lo mejor y donde uno se potencia todavía más. ¿Qué cambio, Mati, por lo que contabas de que eras una persona bastante estructurada y de repente pasar en este momento que nos contás, decir, bueno, no salió una oportunidad para trabajar en una corporación en España, decidiste que era mejor invertir tu tiempo en algo tuyo porque tenías confianza en lo que vos podías dar? Sí, yo creo que en realidad uno cuando empieza a emprender no tiene súper claro o 100% definida tu propuesta de valor. Entonces,
En ese momento la fui construyendo y uno lo va probando con la práctica. Uno va ganando hasta confianza en lo que va haciendo y va entendiendo realmente las habilidades que uno desarrolló en 15 años en el mundo corporativo y cómo uno lo empieza a implementar, ¿no? en un mundo mucho más de emprendimiento, mucho más libre y mucho más abierto a distintas oportunidades, porque tenés realmente un libro abierto en blanco para hacer lo que vos quieras. Entonces ahí para mí fue todo un proceso de ir probando en la práctica. Y eso es lo que yo recomiendo. A veces uno se frena y tiene muchos miedos y limitaciones porque queremos la idea perfecta. Yo soy muy perfeccionista en mi vida y queremos que todo realmente salga de la mejor manera, pero hay que empezar por algo y hay que avanzar con muchos miedos. Si uno no avanza con todo ese proceso de entender, de transformación también de la vida de uno mismo, y a nivel laboral es muy difícil realmente como llevar a cabo un cambio en tu vida. Entonces ahí es cuando empecé a darme cuenta que yo veía distintas necesidades en la industria. Empecé a formarme también. Una de las, para mí, partes muy importantes que creo que uno constantemente tiene que formarse y sobre todo para también generar otro entorno como yo les decía antes, llegué a construir mi vida desde cero en un lugar donde nadie me conocía, donde nadie me refería, donde nadie me conocía. Entonces empecé a estudiar un máster en marketing digital para renovar en realidad también y estar al tanto de distintas nuevas tendencias. También empecé a trabajar mucho en lo que es mi marca personal y todo eso uno empieza en realidad a construir su camino y yo empecé a entender realmente cuáles eran las necesidades de las empresas, de los profesionales, de las marcas. Y ahí empecé a darme cuenta y empecé a construir lo que es mi propuesta de valor, porque empecé a ver una necesidad donde en realidad había un montón de profesionales y marcas que hacían las cosas bien, que tienen una idea fantástica, pero que en realidad no sabían cómo comunicar, que no tenían una dirección clara, que les frustraba porque todo lo que hacían no veían resultados. Entonces, cuando yo empiezo a ver todo eso, es donde yo empiezo a ver oportunidades. Empiezo como a construir y a darme cuenta que en realidad todo lo que eran acciones aisladas, porque la mayoría a veces contrata en realidad distintas acciones puntuales de marketing como para captar clientes, para vender más, pero que todo eso, tarde o temprano, caía o no generaba resultados a largo plazo. Entonces empecé a darme cuenta que faltaba una estrategia, que cada marca es un universo totalmente distinto, pero que si cada marca tiene una construcción inicialmente de su estrategia, de un diagnóstico, de entender su audiencia, de analizar el mercado, de tener como bien preparado la estrategia y un plan a largo plazo, el acompañamiento y los resultados y el impacto que ellos van generando es muy distinto. Podemos decir que tu público objetivo son corporaciones, pero también estamos hablando de marcas personales, ¿no? ¿Qué nos recomendás respecto a esto que hablas de la marca personal? ¿En qué momento uno tiene que construirla o empezar a construirla? Sí, me encanta que lo digas porque creo que ahora se empezó a hablar y se empezó a visibilizar mucho más la importancia de la marca personal. Y te cuento un poco mi historia, porque cuando yo llegué a Europa no tenía bien construida mi marca personal. Yo tenía construido mi LinkedIn. Y tener un LinkedIn con tu experiencia laboral no es construir tu marca personal. Tu marca personal es dar visibilidad a todo lo que vos haces y lo que hiciste y lo que sos y cuáles son tus valores. Entonces, a medida que yo empecé a entender eso y empecé a visibilizarlo y a contar mi propia historia, fue ahí donde empecé a conectar con mi audiencia y empecé a crecer también en mi herramienta en ese momento, mi plataforma era LinkedIn. Y eso es lo que me empezó a abrir oportunidades. Entonces, tener una marca personal bien trabajada, ya sea a nivel profesional dentro de una empresa o también en realidad a nivel personal de forma autónoma cuando trabajas como emprendedor, te abre oportunidades y te da orden y claridad a lo que vos hacés y decís. Y eso para mí fue hasta una ventaja competitiva y algo que yo trabajo mucho también con CEOs de empresas para que realmente entiendan de que trabajar la marca personal de cada uno de los CEOs o de los líderes en realidad de las empresas también abre a la empresa, le da mucho más visibilidad a la empresa de lo que hace, de lo que dice, de lo que es.
y justamente trae automáticamente más oportunidades, más aliados estratégicos y más oportunidades y al fin y al cabo ventas también. Es que detrás de las empresas hay personas y esas personas son las que ofrecen o necesitan. En un mundo, ¿no?, donde estamos todo el tiempo ahora entendiendo cuál va a ser la nueva tendencia con inteligencia artificial, la importancia que tomó, la relevancia que tomó el hecho de conectar con personas. Al final, detrás de esas corporaciones hay personas, las corporaciones tienen una estrategia, tienen una visión, tienen un problema que resolver a sus clientes, pero qué tan importante es esa gente que está detrás y cómo pasa a tomar relevancia también desde el punto de vista del cliente, ¿no?, que elige una marca, digamos. Algo que aprendí un poco en todo este proceso es que no hay fórmulas mágicas, que en realidad todo lo que está atrás de una empresa son las personas, y para mí algo que yo siempre digo es cada marca, cada empresa es la proyección de quiénes lo componen, ¿no?, de quiénes son las personas que están atrás. Y algo que me encanta del marketing, que cada vez más se está haciendo, que si bien se está automatizando muchos procesos para generar eficiencia a través de inteligencia artificial, para ser mucho más eficiente en procesos que son mucho más operativos o automáticos que se puede llegar a hacer a nivel marketing y a nivel de otros procesos dentro de las empresas, nunca se pierde de vista la persona, ¿no? O sea, la persona sigue siendo el centro dentro de las empresas. Entonces, si nosotros nos ocupamos realmente de generar talentos, de trabajar en la persona, quien está atrás, y de demostrar y contar la historia de cada una de esas personas, es cuando empezás a conectar más con tu audiencia, cuando empezás a generar impacto real en aquel que se siente. La gente quiere realmente sentirse, escuchar tu historia y sentir que te está pasando lo mismo que a ellos le pasaron. Entonces, esa es la forma hoy en día de escalar tu negocio y de proyectar realmente hacia una realidad mucho más humana, una marca que conecta mucho más y una marca mucho más terrenal y bajada realmente a tierra, que es lo que hoy creo que se está llevando, y me encanta de trabajar cada vez más en todo lo que se llama storytelling, porque el storytelling justamente lo que lleva es a construir marcas, sí, mucho más ordenadas, pero a su vez mucho más reales, más allá de marcas que lo único que capaz que querían antes era vender. Hoy ya el vender no puede ser 100% directo, sino lo haces indirectamente conectando con tu esencia y con tus valores. Quiero que nos cuentes, porque me parece también súper interesante, de que en este poco tiempo has tenido reconocimientos realmente importantes, ¿no?, en esa plataforma, ¿no?, y en el mundo empresarial, se podría decir. Si nos podés contar un poquito de eso. Mira, la verdad es que creo que eso también fue una consecuencia, ¿no? Yo hoy no busco rankings, no busco llegar al top 1 de algo, pero en consecuencia de mi constancia, de mi disciplina, de paciencia y de tener sobre todo para mí un foco claro. Cuando llegué a Europa justamente yo tenía súper claro qué era lo que quería hacer, continuar y seguir expandiendo mi profesión y todo lo que yo había aprendido, poder realmente aportarlo y compartirlo para empezar a generar como impacto real. Y cuando empecé a trabajar mucho en eso, y empecé a abrirme y empecé a contar mi historia y todo lo que me fue pasando en ese proceso, empecé a conectar con la gente. Y gracias a eso empecé a posicionarme en LinkedIn como el top 1 de creadoras de contenido de la Argentina y el top 3 a nivel mundial. Y eso, ¿qué te hace? En realidad te abre distintas oportunidades y puertas. Y lo que te hace es como revalidar que es el camino correcto, que todo lo que vos fuiste construyendo y todo lo que fui trabajando con disciplina, con constancia y con esfuerzo, te trae esos resultados. ¿Sentís que en algún punto hiciste como ese salto de poder escalar tu negocio y de que capaz ya no sea capaz la gente conocida la que te estaba como empujando a que esto despegue? Seguramente por ahí también el reconocimiento puede haber sido como un punto de interés para captar audiencia o posibles clientes, pero ¿cómo fue ese proceso o en qué parte del proceso estás también? Para mí ese proceso en realidad fue también redescubrir, ¿no?, que dar visibilidad a lo que uno hace y realmente trabajar mucho en lo que hablamos hoy, ¿no?, en la marca personal, me abrió en realidad puertas y llegar a gente también y personas de todo el mundo, que a veces uno se queda como en el entorno conocido o en el entorno de siempre, y uno trabaja capaz que mucho por referidos, por contactos y se mantiene en ese entorno, pero no escalás, ¿no? Te quedás como en un entorno mucho más reducido.
Entonces a mí lo que me permitió esto justamente fue llegar a muchas otras personas de todo el mundo, que realmente me sorprendió. Cuando empezás a ver que tu voz realmente llega a otros y te escriben realmente agradeciendo el haber contado tu historia, realmente haber conectado con lo que vos decís, el de habernos ayudado en algo, impactado en algo en su vida, ahí es cuando empezás a validar que realmente todo lo que vos vas haciendo tiene un impacto, ¿no? Construir realmente todo un proceso para que también tu herramienta vaya generando... vaya vendiéndose mientras que también vos estás durmiendo, ¿no? O sea, yo fui trabajando en flujos constantes también automatizados, donde en realidad sí comunicaba desde mi autenticidad y con una estrategia y un plan de contenidos, como siempre les digo, para mí, con una estrategia clara y un plan de contenidos, y ciertos pilares donde yo no me desviaba de ahí porque tenía súper claro hacia dónde quería ir y cómo lo quería comunicar. Pero sí también para escalarlo tenés como que abrirte en realidad a una audiencia mayor. Y ahí me empezó a sorprender realmente la gente que te empieza a escribir y la verdad de aquellos que empezás a llegar y empecé a tener clientes en todo el mundo. La verdad que tuve clientes desde China, de España, en México, en Ecuador, en Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay. Y eso también lo que la verdad es que te termina abriendo de un montón de conocimientos, entendiendo muchas industrias distintas, distintos mercados. Y realmente eso es único porque uno realmente va abriendo y va expandiendo también su propuesta de valor, ¿no? Y entendiendo que hoy, gracias a la digitalización, gracias a inteligencia artificial y gracias a las redes y las plataformas digitales, hoy podés realmente trabajar de forma remota y un poco también lo que yo fui construyendo y contactarte realmente con personas de todo el mundo que tienen las mismas necesidades, ¿no? Y no necesariamente a veces solamente por la cultura que uno cree que solamente Argentina y Uruguay, que son aquellos países donde yo más viví y de donde soy, solamente vas a conectar con ellos, sino realmente creo que teniendo en cuenta realmente cuáles son esas necesidades o esos valores que podés realmente transmitir, podés llegar a muchos más. Buenísimo, qué impresionante. Yo también, ¿Qué es su historia, la verdad? Y en realidad yo no quiero pasar por alto algo, el hecho de cómo manejaste en todo este proceso o cómo manejás hasta el día de hoy, bueno, los miedos, la incertidumbre, el síndrome del impostor, que te está diciendo todo el tiempo, che, no podés, pero cómo lográs lograste y lográs en tu día a día superar eso, si se quiere, o llevar adelante eso. Mira, eso fue una de las cosas más difíciles, creo, que el soltar el control en la vida de uno. Como hablamos antes, yo siempre fui, ¿no? Estuve en un ambiente mucho más estructurado, donde la seguridad y el control de la vida de uno era mucho más fácil. Trabajar en corporación te acompaña en un proceso mucho más lineal. Cuando uno empieza a emprender, ya ese proceso lineal no existe, no es así. Entonces, cuando uno empieza realmente a avanzar con miedos, se empiezan a abrir otras oportunidades. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Nassim Taleb, no sé si leyeron el libro de Cisne Negro, que justamente él lo que cuenta es que a través de ciertas crisis de la sociedad y de la historia, por ejemplo, no sé, en Revolución Industrial y un montón de otros procesos que han sido caóticos para cada uno, surgen realmente de ahí las oportunidades. Cisne Negro justamente es aquellos que donde en realidad tienen impactos profundos en la sociedad y donde uno lo da por obvio en realidad cuál va a ser ese resultado, pero en realidad son procesos que a muchos les cuesta en realidad sobrellevarlos, y cuando uno aprende en realidad a atravesar esas crisis y esos procesos y acompañar el miedo, es cuando realmente empiezan a surgir cosas mucho más exponenciales y empieza realmente a abrirte otras oportunidades. A mí entender eso y adoptarlo en tanto mi vida personal como profesional me ha abierto muchas posibilidades y también me ha llevado a hoy en día a tener como una visión muy distinta de la vida. Y realmente hoy la incertidumbre, él tiene una frase que a mí me encanta de Nassim Taleb que dice: la incertidumbre es la única certeza. Si uno aprende a convivir con eso, creo que todo lo que te va pasando en el proceso de la vida, crisis que yo he vivido, momentos en mi vida muy caóticos,
creo que uno empieza a ser mucho más adaptable en realidad a todo lo que va pasando. Así que a mí eso fue lo que realmente creo que me cambió mucho en la vida y hoy no tengo ninguna certeza. Solté mucho el control en realidad de todo lo que yo voy haciendo en mi vida. Y bueno, y creo que eso es lo que me ha permitido hoy estar donde estoy también. Qué importante ese punto de inflexión, y un poco lo mencionábamos al inicio, o sea, el autoconocimiento y el aprender a vivir en esta incertidumbre, que creo que uno en el momento que decide emprender es la decisión más importante que tiene que tomar. O sea, saber que va a vivir con cierto grado de incertidumbre y que eso va a ser lo que seguramente potencia el negocio en definitiva, porque es lo que te hace realmente ir a buscarla o a pensarla de otra manera a la propuesta que tengas, a cómo resolver un problema, a cómo superar determinado desafío. O sea, las historias que nosotros hemos visto llegan al éxito porque pasaron ciertas dificultades y la pudieron sobrellevar bien. No, y siento que acá en Sudamérica, el Río de la Plata, capaz que tenemos un poco de ventaja con eso, de haber atravesado tantas crisis. Capaz que corremos con un poco de ventaja allá en Europa, ¿o no? Sí, sin dudas. Yo soy argentina, imagínense todavía, en realidad todo lo que se vive también a nivel país. Y creo que yo siempre digo, somos sobrevivientes, ¿no? Creo que los argentinos somos muy resilientes y somos muy sobrevivientes de varias crisis y eso te da muchas herramientas y habilidades para desenvolverte en distintas partes del mundo y adaptarte a distintas situaciones. Creo que eso también nos ha dado muchas habilidades y se valora mucho el argentino y el uruguayo también en Europa y en España sobre todo, por la forma en la que trabajamos, la forma en que llevamos también nuestros objetivos y en los que sociabilizamos. Creo que tenemos una cultura súper linda en ese sentido y abierta, y que cada vez más creo que estamos como sembrando nuestra semillita en este nuevo continente. Me interesaría saber qué te depara el 2026, si tenés alguna estrategia, algún objetivo con tu negocio. ¿Qué se viene? Sí, para mí creo que va a ser un año mucho más de consolidación y de expansión. Hasta ahora fue como un año mucho más de construcción, de probar, de itinerar, de ajustar todo lo que era mi estrategia, mi negocio y de aprender, ¿no? Y ahora para mí quiero tener una mirada mucho más estratégica de escalar mi negocio sin perder mi identidad. Para mí eso es lo que me va a permitir pensar con un nivel mucho más estratégico y bueno, y atraer obviamente más clientes y poder trabajar sobre todo con un equipo que sea con una estructura que soporte realmente mi forma también de ver el negocio. Y eso es una forma de seguir como construyendo lo que hoy llegué a ser hasta lo que fui construyendo durante todo ese tiempo, que es mi rol como consultora de marketing y marca personal, donde hoy asesoro a empresas y a emprendedores y a marcas en ordenar su estrategia, en tener claridad y sobre todo en contar su historia, que creo que es una de las estrategias claves hoy para conectar con tu audiencia y para generar un impacto real en tu negocio. Yo tengo una preguntita más, Mati, que creo que puede generar el valor. Es, ¿cómo haces para dirigir tu negocio pachanga acá en Uruguay, estando a distancia? ¿Cómo hiciste para, ordenarlo un poco y poder dirigirlo desde allá? Para mí lo más importante es aprender a delegar. Creo que una de las cosas que uno tiene que entender es tener el equipo adecuado, tener esas personas realmente que compartan tus valores, tu esencia de la marca y como persona también. Y armé mi equipo cuando me estuve yendo para allá. Mantengo una parte estratégica, trabajo muy en conjunto, obviamente, desde allá. Y gracias a construir también mi vida remota y empezar a llevar, a tener como un equipo que realmente soporte en una ejecución y operación local, es lo que me permitió hoy continuar con el negocio y expandirlo. Lo que sí me parecería bueno, si bien en todo lo que nos fuiste contando a ese emprendedor o a ese corporativo que nos está escuchando, sin dudas que le quedó claro y el mensaje me parece de muchísimo valor. Si tuvieras que, en pocas palabras, dirigirte específicamente a un emprendedor. Para mí lo más importante es que tenga una mirada estratégica, que piense a largo plazo y que sea auténtico en lo que hace. Creo que eso es lo que le va a generar como un diferencial. Y la forma de seguir creciendo es que sea constante
¿no? Que realmente no baje los brazos porque las cosas no resultan. Yo creo que uno aprende de los obstáculos que va atravesando en el camino. Y sobre todo la disciplina y la constancia, creo que son dos habilidades que uno como emprendedor las va ganando y va aprendiendo que sin eso, bueno, nada lo puede conseguir. Así que ese es mi consejo. Me encanta porque Mati nos contó en su propia experiencia, como de primera voz, digamos, un poco el objetivo que tenemos con el podcast. O sea, esto de bajar del mundo corporativo las lecciones para emprender o para allanar un poco ese camino que suele ser bastante abrumador, ¿no? Así que eso creo que es súper destacable. Gracias, Mati, por compartirnos todo esto. Como para cerrar, me gustaría que nos dejes, sí, en concreto, ¿dónde te podemos encontrar queriendo contratar, digamos, este servicio de consultoría que me parece de un valor agregado tremendo y que realmente hoy te puedo decir que es recontra necesario y bueno, obviamente que a la vista está de lo que nos has contado, la necesidad que tienen las empresas o mismo las personas para desarrollar, digamos, su marca personal? Sí, bueno, tengo mi web, matildarmentano.com, y si no, dentro de lo que son mis redes sociales para conocer todas mis versiones en cada una de las redes. Tengo mi red de LinkedIn donde les conté que me posicioné muy bien, Matilde Armentano, como usuario, y si no, también en la red de Instagram, que es Marketing by Matilde, bastante nuevita, pero los invito porque ahí muestro también un lado mucho más humano de mi parte. Espectacular. De hecho, nosotros en realidad siempre terminamos nuestros episodios recordando también nuestras redes sociales, que son... Que nos pueden seguir en @aprontalmate en Instagram. Bueno, también estamos en YouTube, que también como Aprontalmate Podcast. En Spotify. En Spotify también nos pueden escuchar. Y bueno, nada, siempre a recomendar también. Y lanzamos TikTok. Ay, Están haciendo TikTok, es una red distinta. Ahí nos puede decir la experta cómo la versatilidad que hay en las redes, ¿no? Cómo hay que también adaptar el mensaje en cada canal. Total. Sí, y es una red de visibilidad orgánica muy importante. Así que la verdad que lo felicito por animarse a estar ahí y van a ver que les va a generar más visibilidad y alcance. Mati, y quiero cerrar con una, porque vos ya hiciste el cierre de Aprontar Mate. No, yo aprovechando las redes sociales dije, meto también nuestro chivito. Así ya salen todas. Me gustaría cerrar la entrevista agradeciéndote. Totalmente. O sea, somos, de verdad, somos agradecidos y tenemos el lujo de tener a alguien como vos. Sí. De verdad que tu buena predisposición, nos respondió súper rápido, la contacté a Masdi y me respondió al toque. Y me gustaría preguntarte a vos, ¿a quién agradecerías y por qué motivo? Bueno, primero agradecerle a ustedes, me parece, estoy muy contenta de estar acá con ustedes, conocerlos, creo que esto también es contar mi voz y ustedes me están dando este espacio y creo que eso es algo único, pero también agradecerles a todos aquellos que me acompañaron en este camino y en todas las etapas de mi vida. Yo creo que uno va aprendiendo realmente quiénes son aquellos que realmente valoran lo que sos, quién sos y cómo sos. Y sobre todo en este proceso también uno va generando un entorno nuevo que te va impulsando, que te va poniendo una mano en el hombro cuando más lo necesitas y te vas dando cuenta que vos no estás solo, sino que realmente todo este entorno es realmente el que te construye lo que vos sos hoy en día. Así que quiero agradecerle a todos ellos que bueno, todos saben y los he agradecido uno por uno en este cierre de año. Y sobre todo también agradecerme a mí misma por animarme, por salir de la zona de confort, por soltar todo aquello que ya no me vibraba y por realmente seguir construyendo la vida que tanto deseaba y me animaba. Así que a todos ellos, muchas gracias. Qué bueno, bancamos eso. La verdad que sí. Tremendo cierre. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Y nos vemos En un próximo episodio.